Tengo el enorme privilegio de poder presentar a un amigo hoy que va a estar compartiendo la palabra. Él es un pastor de Estados Unidos, lleva unos pocos meses que se ha mudado aquí a Querétaro y ha sido muy bueno poder conocerlo a él, a su esposa, a su familia. Hoy nos está visitando también su familia de Ciudad de México, de Estados Unidos. Y él va a estar compartiendo en esta mañana, así que ¿por qué no lo recibimos con un fuerte aplauso a Brian? En este poco tiempo que lo he podido conocer, ha sido una bendición para mi vida y sé que también lo va a ser hoy para ti. Esa es su bebé, esa es su hijita. Así que vamos a orar por él y que el Señor esté hablando por medio de él en esta tarde. Amado Señor, gracias por la vida de Brian, de su familia, Señor. Gracias porque nos permites hoy compartir este tiempo con ellos. Te pido, Señor, que sea tu voz la que hable a través de él. Déjanos escucharte, Señor, a través de sus pensamientos, de sus palabras. Gracias por lo que ya has puesto en su corazón y que va a bendecir nuestras vidas, Señor. Aclara los pensamientos, quita nervios, Señor. Permítele poder fluir en el español, así como fluye en el inglés, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Good afternoon. Intento cada vez de decir algo en inglés, pero nadie me responde. Entonces, en español vamos a seguir. No, es un privilegio estar aquí con ustedes. Como dijo Bai, yo estoy aquí con mi esposa, mi hermosa Natalia, con nuestra bebé Isabel. Siempre, bueno, en los otros servicios también se me había olvidado de decir su nombre, del nombre de nuestro bebé. Entonces todos llegan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón, Isabel. Ella es Isabel. Y es un honor para nosotros, de verdad, de estar aquí en Querétaro. Tenemos 6 meses aquí en Querétaro, así que apenas nos mudamos aquí. Pero algo que me ha llamado la atención muchísimo es cómo Dios ha puesto diferentes personas en nuestro camino, en nuestro poco tiempo aquí en Querétaro. Y Bai y Mitch son, de verdad, son amigos para nosotros. Y hemos podido conocer diferentes líderes y el liderazgo de la iglesia. Y, cuando digo ustedes tienen un equipazo de líderes, lo digo de verdad, están muy bendecidos de tenerles a ellos. Entonces yo solo quiero honrarles a ellos porque han sido una bendición a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, pero seguro que además de nuestra vida han sido una bendición a sus vidas también. Así que quiero primero honrarles a ellos y decir gracias por su trabajo, por todo lo que están haciendo aquí. De verdad es impresionante. Y hoy me toca terminar el capítulo 2 de Hechos, así que si tienes una Biblia, ábrelo a Hechos capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 42 y vamos a terminar en versículo 47. Hechos 2, 42 es donde vamos a empezar en esta tarde. Dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y bienes y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Podemos orar una vez más? ¿Está bien? Es una iglesia, ¿verdad? ¿Oramos? Oramos una vez más. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu Espíritu. Gracias por lo que estás haciendo, porque sabemos que estás haciendo algo. Así que, Padre, yo te pido que en esta tarde, que yo puedo ser un vacío para que tú puedas llenar los corazones de los demás. Te amamos, Padre, y te invitamos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Antes de empezar, quiero hacer unas preguntas, solo para conocerles un poco mejor. Sé que ustedes no me conocen tampoco, entonces va a ser una actividad para que nosotros podamos conocernos un poco mejor. Primero, ¿quién aquí tienen hijos? ¿Quién tiene hijos? Hijos, ¿algunos? Ok, varios, la mitad, ok, más o menos. Bueno, para que todos puedan ser parte. ¿Quién eres? ¿Un hijo, una hija? Todos. O sea, todos como, ay, no sé si soy... Sí naciste, ¿verdad? Entonces eres... Wow, o sea, ok. ¿Quién aquí es un abuelo? Los abuelos, ¿dónde están los más felices del mundo, verdad? Una vez escuché a alguien dijo como, si podría tener nietos sin tener hijos, lo consideraría. Como, ay, qué feo. O sea, como, qué bueno que eso no fue mis papás que me dieron eso. Ok, última pregunta. ¿Quién aquí que tiene hijos tiene un hijo menos de 1 año de edad? Menos de 1 año. Ok, 2, nosotros y una persona más. Por favor, oren por nosotros, porque estamos empezando algo completamente distinto. Estamos siendo papás por la primera vez, estamos aprendiendo muchísimo. Y cuando nació mi hija, cuando te digo, tenía muchos pensamientos, lo puedo categorizar mis pensamientos. Tenía pensamientos normales, según yo. Tenían pensamientos un poco raros también, pero también tenía pensamientos que yo pensaba que eran como más santos. Los pensamientos normales eran como, o sea, ella nació, no quiero que nadie le toque, nadie le cargue, o sea, nadie, ninguna persona, ¿no? Y yo pienso que eso fue un poco normal, ¿no? Como es mi primera hija, y yo, o sea, yo me siento un poco incómoda, entonces no quiero que nadie más le toque para que yo primero puedo aprender cómo ser papá. Eso era como algo normal. Algo un poco raro. Un día le dije a mi esposa, cuando creo que nuestra bebé tenía como 3 meses, yo le dije, oye, mi amor, creo que no quiero ir al trabajo hoy. Y ella, ok, pero ¿por qué no quieres ir al trabajo? Yo, no, o sea, no es porque no quiero trabajar, más bien, no quiero dejar a mi hija porque creo que ella se va a olvidar de mí. O sea, creo que ella va a olvidar que yo soy su papá. Hasta que yo dije, no quiero que ningún hombre se acerque a ella, porque no quería confundirla. O sea, yo soy su papá y el único hombre que ella va a necesitar en su vida hasta los 33, 37 años de edad. O sea, eso era un poco raro. Pero otros pensamientos más como santos. Y yo pensaba como, wow, o sea, qué hermosa es ver una vida nueva. O sea, qué hermoso es ver un bebé recién nacido. Qué hermosa es la obra de Dios cuando algo nace nuevamente. Y en Hechos 2 es lo que estamos viendo. Estamos viendo los judíos que entregaron sus vidas a Cristo. Ahora nacieron de nuevo y sus vidas han sido cambiados. Son diferentes de los que eran antes de este momento de salvación. Y ahora en Hechos 2 vemos cómo por la obra del Espíritu Santo ellos vivían en una manera completamente distinta. Lo puedo decir así. Los nuevos creyentes, habilitados por el Espíritu Santo, reflejaban a Cristo. Y yo quiero enseñarte de cómo se ve todo de esto. Entonces, empezamos en versículo 42 otra vez. Dice que, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y la oración. Hay 4 cosas aquí que vemos que reflejan a Cristo. Y tú me digas, o sea, ¿cómo es partir pan? ¿Cómo se refleja a Cristo? Déjame explicarte. Dice que ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cómo se refleja a Cristo en eso? No sé si has leído el Evangelio según Lucas, pero en ese Evangelio vemos que el único Evangelio donde vemos Jesús como niño. Y dice que había un día cuando José y María le llevaron a Jesús al templo y al llegar al templo ellos hicieron lo que
hicieron cada vez que fueron al templo. Pero a regresar del templo era una distancia de 3 días. Y como que ellos fueron con un grupo de gente, cuando regresaron con ese mismo grupo, hasta que llegaron a la casa, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Imagínate que tú perdiste el Salvador del mundo. O sea que 3 días para regresar al templo. Ellos regresaron tratando de encontrar a Jesús y cuando finalmente le encuentran, ven que Él está sentado en el templo, haciendo preguntas, aprendiendo desde los maestros. ¿Qué es eso? Jesús tenía el hábito, tenía el deseo de enseñar también, de aprender también de las enseñanzas de los maestros. Y nosotros, cuando estamos habilitados por el Espíritu Santo, empezamos a cambiar y empezamos a querer tener las mismas enseñanzas. Que estos nuevos creyentes, ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y eso también fue muy importante, porque si te acuerdas, ellos eran judíos. Y eso significa que ellos vinieron desde una religión un poco diferente. No una religión mala en el sentido de que ellos, a través de ser judíos, aprendieron quién era Dios desde su niñez. O sea que tenían un costumbre de aprender quién era, o más bien de quién era Dios a través de las Escrituras. Y ellos sabían que un día iba a llegar un Mesías. O sea, que eso fuera parte de sus enseñanzas, que sabían que un día va a llegar un Mesías que va a cambiar todo. Solo cuando Jesús llegó, no se dieron cuenta que Él realmente era el Mesías de las profecías. Entonces, cuando ellos se acordaron, cuando el Espíritu Santo les reveló de que Cristo realmente es el Mesías, ellos necesitaban dedicarse a las enseñanzas de Jesús porque eran enseñanzas que primero los rechazaron. Ahora están recibiendo las enseñanzas diario. Me hace pensar en mi propia vida. No quiero hablar de ustedes, no les conocen, pero en mi propia vida no sé si siempre tengo ese mismo deseo también, de dedicarme diario a las enseñanzas. Pero, por la obra del Espíritu Santo, cuando Él entre en nuestras vidas, Él nos habilita a reflejar a Cristo a través de cómo estamos viviendo. Ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, pero también dice que ellos se dedicaban continuamente a la comunión. Y eso es súper importante, porque en el libro de Juan, el evangelio escrito por Juan, Juan dice que había un momento antes de la crucifixión de Jesús, donde Jesús está orando con sus discípulos. Y Él en su oración pide a Dios que los nuevos creyentes, los que van a creer después de su crucifixión, que ellos sean uno, como Jesús y el Padre son uno. Entonces, cuando los nuevos creyentes, cuando ellos están pasando tiempo en comunión, cuando ellos diario están juntos, ¿qué está sucediendo? No simplemente están reflejando a Cristo, también están siendo la respuesta de la oración que Cristo hizo. Están reflejando a Cristo, pero también están cumpliendo la oración de Cristo. Se dedicaban continuamente en la comunión. Dice que también se dedicaban continuamente en el partimiento de pan. Y eso para mí siempre me hace gracioso, porque si no entiendes qué significa partimiento de pan, entonces piensas, qué padre, diario estaban compartiendo una torta de chilaquiles, o sea, yo quiero ser parte de ese grupo, ¿no? Pero si entiendes un poco más acerca de qué significa el partimiento de pan, puedes entender que no simplemente está hablando de partir pan, está hablando acerca de la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? Es
la cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz. Él dijo, mira, este pan, rómpelo, pártelo, porque mi cuerpo va a ser partido por ustedes. Ve esta copa de vino, tómalo, porque voy a derramar mi sangre por ustedes y van a ser limpios por mi sangre. Cuando Cristo está hablando cuando los apóstoles los discípulos están hablando del partimiento de pan, están hablando de la Santa Cena. ¿Y quién estableció la Santa Cena? Jesús. Entonces, cuando ellos participan en el partimiento de pan, en la Santa Cena, están reflejando a Cristo, pero también están recordando todo lo que Cristo hizo por ellos. Que no es simplemente partir el pan, es reflejar a Cristo a través de hacer lo que Cristo hizo y hacer lo que Cristo les enseñó a hacer. También el último que vemos en esta parte, que ellos continuamente se dedicaban a la oración. Algo muy importante acerca de la vida de Jesús que vemos en los evangelios es que él era un hombre de la oración. Hasta que sus discípulos llegaron a él un día y dice, oye Jesús, mira, cuando tú oras vemos que cosas sucedan, vemos que tú realmente tienes una conexión con el Padre. Por favor, ayúdanos y enséñanos cómo orar. La oración era un reflejo de Cristo. Y no simplemente era un reflejo de Cristo, pero también era una forma en la cual ellos, los nuevos creyentes, podrían desarrollar su relación personal con Dios. O sea, los nuevos creyentes, habilitados por el Espíritu Santo, empezaron a reflejar a Cristo en su vida diaria. Lo cual me hace querer preguntar, ¿cómo estamos reflejando a Cristo en nuestra vida diaria? Los nuevos creyentes, cuando el Espíritu Santo llegue, cuando ellos fueron llenados del Espíritu Santo, ellos empezaron a cambiar, su forma de vivir cambió, su forma de creer cambió, su forma de pensar cambió. Habilitados por el Espíritu Santo, ellos empezaron a vivir en una manera distinta y en una manera que reflejaba a Cristo. Me encanta cómo sigue en versículo 43. Dice que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Esta parte para mí es muy interesante porque si conoces un poco de la historia de los judíos, tiene mucho sentido. Porque como les dije, los judíos crecieron con diferentes enseñanzas de quién era Dios. O sea, los judíos tenían la idea y conocían en una forma quién era Dios el Padre. Y también entendían que, un día va a llegar un Mesías. Y cuando llega ese Mesías no simplemente es un profeta, no simplemente va a ser un buen maestro, va a ser Dios mismo en carne y hueso. Entonces, cuando ellos, por el Espíritu Santo, se dieron cuenta de que Jesús realmente era el Mesías, un temor de Dios vino sobre ellos, porque no era simplemente el Dios de las Escrituras, no era simplemente el Dios de nuestros antepasados, no simplemente era el Dios de David, es el Dios que vino para rescatarnos a nosotros. Y qué bueno que yo puedo tener la oportunidad de estar vivo en esta época, de ver Dios en carne y hueso, Jesús. Cuando dice que sobrevino un temor, ese temor se trata menos de miedo y se trata muchísimo más de reverencia. Ellos como, wow, es quien mi abuelo me enseñó que iba a venir, es quien David dijo que iba a venir, es la promesa de los patriarcas que ya llegó. Sobrevino
un temor, una reverencia de Cristo. Tú mereces todo. ¿Qué es eso? Cuando tú entiendes quién es Cristo, cuando tú realmente entiendes lo que Él ha hecho por ti, empiezas a cambiar tu mente, empiezas a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está viviendo en ti, habilitándote a reflejar a Cristo. Pero la primera parte de reflejar a Cristo es conocerle. Y aquí cuando dice que sobrevino un temor, eso es decir que ellos realmente entendían quién era Cristo y lo que Él había hecho por ellos, que reflejaban a Cristo en sus creencias. Pero me encanta que hay un segundo parte, que no simplemente que sobrevino temor a toda persona, pero también y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Es decir, que reflejaban a Cristo en sus creencias, pero también reflejaban a Cristo con las acciones. Que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, habilitados por el Espíritu Santo, hicieron milagros, prodigios, señales. Es exactamente lo mismo de lo que Cristo hizo. Milagros, señales, prodigios. Sus vidas están reflejando a Cristo en una forma distinta. Y sigue en versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esta parte para mí está muy interesante porque la naturaleza humana es de guardar. ¿Quién aquí tiene cuenta de ahorros? ¿No? O sea, no levantas tu mano, no quiero tu dinero. Lo que estoy diciendo es que pensamos que lo que tenemos es lo que nos va a dar protección para el futuro. Si tengo una cuenta de ahorros grandes, entonces mi futuro va a estar bien, porque tengo suficiente de cualquier cosa que voy a estar bien. Si tengo una casa, voy a estar bien, porque tengo lugar de vivir para el resto de mi vida. Si tengo un carro, a veces estoy bien, porque a veces necesitas llevar el carro al mecánico, pero mucho del tiempo estás bien. ¿Por qué? Porque es tuyo. Pero algo sorprendente sucedió aquí. Los nuevos creyentes empezaron a ver todo lo que tenían. Y al ver todo lo que tenían, vieron una oportunidad. Dijeron, tenemos todo de esto y tenemos una oportunidad de ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Y eso creo que tiene más sentido cuando ves que ellos entendieron quién era Cristo. O sea, cuando entendieron quién era Cristo, entendieron que también Él entregó todo. O sea, entregó su vida entera por todos de ellos. Entregó su vida, no dejó nada. Entregó todo, no guardó ninguna parte, entregó su vida entera. Entonces, cuando ellos entendieron que Cristo entregó todo por mí, Él dio todo para que yo pudiera recibir salvación, ¿qué es lo que tengo que no vale la pena de entregar a Él? Es algo que cambió en sus mentes, que cambió en sus corazones, que había una generosidad. Fue habilitado por el Espíritu Santo que reflejaba a Cristo. Me encanta lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Hay muchas cosas que nos enseña, pero un versículo que casi todo el mundo sabe es el Juan 3:16. Pero ¿qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de un amor que da. Por amor al mundo, Dios dio. Él envió. Él entregó. Y me hace pensar que una forma de reflejar a Cristo es de dar también. Una forma de reflejar a Dios es a través del dar.
que ellos, habilitados por el Espíritu Santo, empezaron a dar, empezaron a ser generosos, empezaron a entregar no simplemente su vida a Cristo, pero sus bienes a Cristo también. ¿Por qué? Para que avanzara el reino de Dios en la tierra en su tiempo. Me hace pensar en nosotros, cómo estamos avanzando el reino de Dios en nuestro tiempo, que reflejaban a Cristo a través de la generosidad. Pero también, la última parte, en versículos 46 y 47, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La cultura judía, ellos tenían el hábito, tenían el ritmo de ir al templo. ¿Por qué? Porque aprendieron desde sus antepasados de que había un día cuando Dios dijo, hey, quiero que ustedes construyan un templo y yo voy a habitar ahí. O sea, voy a poner mi presencia en el templo. Entonces, para ir al templo no era algo raro, no era algo diferente para los judíos. Ellos entendían que estamos yendo al templo porque Dios habita en el templo, la presencia de Dios habita en el templo. Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La misma presencia que habitaba en el templo ahora está habitando en ellos. Pero algo muy importante, aunque el Espíritu Santo habitaba en ellos, ellos no dejaban de ir al templo. Es decir, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, todavía entendían que necesitaban ir al templo. Necesitaban ir a la iglesia. Necesitaban ir y estar juntos con los otros hermanos y hermanas de Cristo porque habían enseñanzas que necesitaban. Habían comunidad que necesitaban. Habían cosas que ellos podrían hacer juntos que no hubieran podido hacer solos. Que entendieron que no podemos dejar de ir al templo solo porque la presencia de Dios ahora habita en nosotros. Pero al mismo tiempo, ellos no podían vivir en el templo. Y lo que aprendieron en el templo, la cultura del templo, la presencia del templo, lo llevaban a su casa. O sea, día tras día fueron al templo y llevaban esa misma presencia, esas mismas enseñanzas, esa misma cultura a su casa. ¿Cómo están nuestras casas? Porque aquí nos enseñan que ellos, entendían, vamos a ir al templo, no vamos a dejar de ir a la iglesia, pero también lo que estamos aprendiendo ahí debe ser, debemos ponerlo en práctico aquí en nuestra casa, porque tenemos el mismo espíritu que habitaba en el templo, ahora habita en nosotros, entonces donde vayamos, el Espíritu Santo vaya con nosotros también. La presencia de Dios vaya con nosotros también. Quizás no ¿te has dado cuenta que esa misma presencia vive en ti si has entregado tu vida a Cristo? Donde tú te vayas, el Espíritu Santo también está yendo contigo. Y ellos, día tras día, fueron al templo, pero regresaron a la casa también hasta que la casa era una extensión del templo. Me encanta esta última parte. Dice, la última oración del versículo 47. Dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esto para mí es muy importante porque creo que veo dos cosas distintas. Y los nuevos creyentes, habilitados por el Espíritu Santo, hicieron muchas cosas. Acabamos de hablar acerca de la comunión, del partimiento de pan, de ir al templo, de conocer quién es el Mesías, de dedicarse a las enseñanzas. Eso está excelente. Vemos que ellos estaban haciendo todo de eso, pero este versículo no dice,
por las obras de los nuevos creyentes, el Señor añadía a su iglesia. No dice que porque ellos fueron tan aferrados a estas cosas que el Señor agregó a la iglesia. No dice eso. Dice que ellos hicieron su parte y Dios hizo su parte. Ellos se dedicaban, vivían como Cristo. Ellos reflejaban a Cristo en su vida diaria y Dios agregó a la iglesia. Me hace pensar que quizás, tal vez, la mejor forma de evangelizar es a través de solo reflejar a Cristo. Quizás, si la única forma en la cual una persona sabe que somos cristianos es porque estamos diciéndoles, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia Church Project. Si eso es la única manera que una persona sabe que eres cristiano, que somos cristianos, quizás hemos perdido el punto de que solo por su vida ellos reflejaban a Cristo y Dios agregó, añadió gente que iban siendo salvos. Me encanta esta parte porque veo dos cosas distintas, pero al mismo tiempo no los puedo ver separados. O sea, sí, ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado de hacer, también Dios estaba haciendo su parte de salvar a los demás, pero no puedo verlos como cosas distintas, sino que son cosas que vayan juntos. Que ellos reflejaban a Cristo y Dios utilizó su reflejo de alcanzar a los demás. Me encantan estos 6 versículos. Solo son 6 versículos, pero hay mucho que está ahí. Y me hace querer hacerte una pregunta. ¿Cómo estás reflejando a Cristo? Porque los nuevos creyentes, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, no podrían ser iguales. Cambiaron. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron habilitados para reflejar a Cristo. Mi pregunta es si nosotros también, si hemos recibido ese mismo Espíritu Santo, ¿cómo estamos reflejando a Cristo habilitados por el Espíritu Santo? Quiero que esto quede claro. Estos deseos que ellos tenían de compartir el pan, de la comunión, de dedicarse a las enseñanzas, no era algo que vino desde ellos mismos, sino que vino a través del Espíritu Santo y ellos solo obedecieron el Espíritu Santo. Solo obedecieron lo que Dios estaba haciendo en ellos. Mi pregunta es, ¿cómo estás reflejando a Cristo? O quizás una forma diferente para preguntarlo es, ¿cómo estás obedeciendo al Espíritu Santo? Para mí, me reta estas cosas. Porque yo soy lleno del Espíritu Santo, he entregado mi vida a Cristo, pero también tengo momentos en donde yo digo, estas cosas a veces son deseos que tengo que decir sí. Tengo que decir, Señor, yo sé que necesito hacer esto, gracias que me has habilitado de hacerlo, voy a caminar en la gracia para hacerlo. Voy a confiar en tu gracia para hacerlo. Voy a confiar en el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Pero si pensamos que solo se trata de nosotros y no de lo que Dios hizo, vamos a equivocarnos otra vez y otra vez y otra vez y vamos a pensar que somos el problema. En vez de entender, no, los nuevos creyentes fueron habilitados por el Espíritu Santo para reflejar a Cristo. Y si has recibido a Cristo, tú también estás habilitado para reflejar a Cristo, para que todos los demás pueden ver Cristo en y a través de ti. Los nuevos creyentes que vemos en Hechos, ellos empezaron a vivir en una forma distinta, crearon una nueva cultura, pero todo fue habilitado por el Espíritu Santo. Quizás estás
requiriendo demasiado de tus propias fuerzas. Quizás se trata muchísimo más del Espíritu Santo que tus propias fuerzas. Y para mí y para ti en el día de hoy, quiero recordarles, si has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. Y ese Espíritu Santo, Él está habilitándote para reflejar a Cristo en tu vida diaria. ¿Cómo estás reflejando a Cristo? ¿Cómo estás obedeciendo al Espíritu Santo en el día de hoy? Hay mucho más en estos 6 versículos, pero creo que más que todo, lo que estamos viendo es los nuevos creyentes, cuando recibieron a Cristo, cambiaron, que sus vidas cambiaron, sus deseos cambiaron, sus acciones cambiaron, porque fueron llenos del Espíritu Santo, habilitados por el Espíritu Santo, y empezaron a reflejar a Cristo en una forma distinta, en una forma santa. ¿Cómo estamos reflejando a Cristo en nuestra vida diaria? Muchas veces lo que he aprendido acerca de Dios, hay muchas cosas que he aprendido y muchísimo más que necesito aprender. Pero hay 2 palabras que me han ayudado a entender cuando el Espíritu Santo está tratando de guiarme. Una palabra es resuena. ¿Qué es lo que resuena en mi corazón? ¿Qué es lo que resuena en tu corazón a través de esta prédica? ¿Qué es lo que resuena? ¿Qué es lo que dices? Ah, sí, o sea, eso sí, yo estoy empoderado. Yo sé que el Espíritu Santo me está habilitando para hacer la obra de Cristo, para reflejar a Cristo. Yo sé y lo voy a hacer a través de Él. ¿Qué es lo que resuena en tu corazón? ¿Qué es lo que resuena cuando has escuchado de la comunión, de partimiento de pan, de entender quién es el Mesías, de dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles de la Biblia? ¿Qué es lo que resuena en tu corazón que te da ánimo? A veces Dios nos habla a través de lo que resuena en nuestros corazones, pero también muchas veces para mí lo que yo he aprendido es que Dios me habla a través de la tensión. Al escuchar todo esto, ¿qué es lo que me da atención? Ay, Cristo. Sí, puedo ir a la iglesia, pero no voy a invitar gente a mi casa, Señor. Atención. Ay, Señor, sí. O sea, para mí me encanta estar con gente, entonces sí. O sea, les invito a mi casa, pero no voy a pagar para la comida de todos. Ellos necesitan llevar algo. No voy a ser generoso así. ¿Qué es lo que te da atención? Porque sí, Dios nos habla a través de lo que resuena en nuestros corazones, pero para mí específicamente he aprendido que Dios me habla muchísimo más a través de lo que me da atención. La área que digo, sí, todo esto sí, pero hasta aquí. Los nuevos creyentes, ellos entregaron todo. Todos sus bienes, sus propiedades, su tiempo, sus relaciones, su vida diaria. Lo entregaron a Cristo. Y eso fue habilitado por el Espíritu Santo y reflejaba a Cristo. ¿Cómo podemos reflejar a Cristo en este día, con esta vida, habilitados por el Espíritu Santo? Terminamos con oración. Vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por quién eres. Gracias por tu Espíritu. Padre, te pido que todo lo que resuena en nuestros corazones, que tú nos ayudas a poner, a prestar atención a esas cosas. Pero también, Padre, te pido que tú nos ayudas a prestar atención a lo que nos causa tensión, para que nosotros también podamos ser fieles a tu palabra y obedientes al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor,
a recordar que tú nos has llenado con tu Espíritu Santo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos está habilitando por el Espíritu Santo para reflejar a Cristo. Te amamos, Padre, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.